Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida súper especial, y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí un día más. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Si hablo de algo que involucra a dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, y que ha revolucionado por completo el mundo del entretenimiento. Prepárense porque lo que vamos a desmenuzar hoy es realmente impactante. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a darle a ese botón de suscripción que ves por ahí y a activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras explosivas novedades. Porque créanme, lo que se viene hoy es para comentarlo a gritos. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pues bien, el 16 de octubre de 2025 marcó un antes y un después. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo con respecto a la mediática relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, surge un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y no estoy hablando de una reconciliación pública, ni de un nuevo proyecto juntos, aunque ambos escenarios habrían sido noticia por sí solos. Lo que ha salido a la luz es algo mucho más personal, pero con repercusiones inmensas en sus carreras y en la percepción pública de ambos. Para ponerlos un poco en contexto, recordarán que Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja del momento tras protagonizar juntos la exitosa serie Erkenci-Kuş, que en español conocimos como Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable, y traspasó la ficción para convertirse en un romance que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de imágenes de ellos, de rumores de boda, y el mundo del corazón turco estaba completamente cautivado. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la relación tuvo su fin, y aunque ambos intentaron mantener la compostura, la intensidad con la que vivieron su romance dejó una marca imborrable, tanto en ellos como en sus seguidores. Tras la ruptura, ambos siguieron caminos profesionales separados, pero la sombra de su relación pasada siempre estuvo presente. Cada vez que uno de ellos aparecía con alguien nuevo, las comparaciones eran inevitables, y los fans se dividían entre aquellos que los querían ver juntos de nuevo y los que apoyaban sus nuevas etapas. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante de la noticia del 16 de octubre de 2025. No se trata de una tercera persona ni de un reencuentro romántico. Se trata de una revelación sobre un proyecto secreto que, al parecer, estuvo gestándose durante su relación y que ahora, años después, ha salido a la luz de una forma inesperada. Imaginen esto: durante el apogeo de su romance, Can Yaman y Demet Özdemir, inspirados por la misma energía y creatividad que los unía, decidieron embarcarse en un proyecto artístico completamente independiente de sus carreras televisivas. Un proyecto que, según las filtraciones más recientes, involucra el desarrollo de una línea de fragancias de autor. Sí, han oído bien. Dos de las estrellas más grandes de Turquía, que conquistaron el mundo con su actuación, decidieron explorar el mundo de la perfumería. Al principio, cuando los primeros rumores empezaron a circular en foros y redes sociales especializadas en el mundo del espectáculo turco, muchos los descartaron como simples especulaciones. Se hablaba de un secreto guardado, y una colaboración artística que va más allá de las cámaras. La verdad es que nadie podía imaginar que se referían a algo tan tangible y, a la vez, tan alejado de sus roles habituales. Lo más intrigante de todo es el *Timin* de esta revelación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar tantos años después de su separación? Las fuentes cercanas a la industria apuntan a que el proyecto se gestó en un momento de intensa creatividad y conexión entre ambos. Imaginen la pasión que debieron poner en ello, creando fragancias que, en su visión, debían representar la esencia de su amor, de su conexión artística. Parece que la idea era lanzar estas fragancias como un símbolo de su unión, una forma de inmortalizar la magia que compartían. Sin embargo, las circunstancias de su separación, que fue bastante publicitada y, según se rumorea, no del todo amistosa, debieron pausar o detener por completo el lanzamiento. Quizás ambos sintieron que ya no tenía sentido seguir adelante con un proyecto tan íntimo tras la ruptura. O tal vez simplemente los acuerdos legales y los tiempos de producción de una línea de fragancias de esta magnitud son tan complejos que se prolongaron más de lo esperado. Pero aquí viene la gran sorpresa de este 16 de octubre de 2025. Un importante grupo inversor, que al parecer había estado siguiendo de cerca el desarrollo de este proyecto secreto y que vio un potencial comercial inmenso en la marca Can y Demet, ha decidido retomar la iniciativa.
Han logrado negociar con ambos. Ese actores quienes, tras una profunda reflexión, y quizás viendo el valor artístico y el potencial comercial más allá de su historia personal, han dado su visto bueno para que las fragancias vean la luz. Las primeras imágenes que han comenzado a filtrarse del diseño de los frascos son espectaculares. Se rumorea que cada fragancia tiene un nombre y una composición que alude a momentos clave de su relación, a su personalidad o incluso a los personajes que interpretaron en Pájaro Soñador. Una de las fragancias, por ejemplo, se dice que se llama El viento del deseo, inspirada en la intensidad de sus miradas en pantalla. Otra podría ser El jardín de los sueños, evocando la dulzura y la inocencia de los primeros capítulos de la serie. El nivel de detalle y la conexión personal que parece haber en cada creación es realmente fascinante. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionarán los fans? Por un lado, tenemos a los seguidores más acérrimos de Can y Demet, quienes seguramente verán en estas fragancias un pedazo tangible de su romance soñado. Para ellos, será como revivir la época dorada de la pareja. Por otro lado, también está la incógnita de cómo afectará esto a sus carreras individuales. Can Yaman, quien ha estado enfocado en expandir su carrera internacionalmente, especialmente en Italia y España, y Demet Özdemir, que también ha estado explorando proyectos de mayor envergadura y participando en campañas publicitarias de renombre, tendrán que navegar esta nueva faceta. ¿Será un impulso o una distracción? Los expertos en marketing ya están especulando. La fuerza de sus nombres individuales, combinada con la nostalgia y el interés mediático de su pasado juntos, podría convertir esta línea de fragancias en un éxito rotundo. Imaginen las campañas publicitarias, las entrevistas conjuntas para promocionar las fragancias, ¿volverán a compartir escenario? Eso sí que sería una noticia bomba dentro de otra noticia bomba. Lo que sí está claro es que la estrategia de estos inversores es brillante. Han sabido esperar el momento oportuno para capitalizar el legado de una de las parejas más queridas del panorama televisivo. No se trata solo de vender perfumes, se trata de vender una historia, una fantasía, un pedazo de la magia que Can Yaman y Demet Özdemir crearon juntos. Analicemos un poco más a fondo el impacto. Para Can Yaman, la incursión en el mundo de la perfumería podría ser una diversificación muy inteligente. Le permitiría llegar a un público diferente, más allá de los amantes de las series, y consolidar su imagen como un icono de estilo y sofisticación. Para Demet Özdemir, cuya imagen siempre ha estado asociada a la elegancia y la naturalidad, una línea de fragancias podría potenciar aún más su estatus de embajadora de marcas de alta gama. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que la asociación se sienta forzada o como un simple intento de exprimir la nostalgia. La clave estará en la calidad de las fragancias, en la autenticidad de las historias que cuenten y en cómo ambos artistas se presenten en este nuevo rol. Si logran transmitir la misma pasión y autenticidad que mostraron en sus interpretaciones, el éxito está casi garantizado. El 16 de octubre de 2025, por lo tanto, no es solo una fecha en el calendario, es el día en que una historia de amor televisiva, que trascendió la pantalla, se reinventa en el mundo del lujo y la seducción. Es la demostración de que incluso después de que las cámaras se apagan y las relaciones personales toman rumbos diferentes, la magia creada puede perdurar y encontrar nuevas formas de manifestarse. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Pues bien, las primeras fragancias se lanzarán oficialmente a principios de 2026, según los rumores más fuertes. Los precios se dice serán premium, acordes con el estatus de las estrellas y la exclusividad del producto. Ya se están preparando eventos de lanzamiento en Estambul, y se habla de posibles presentaciones en Milán y París, capitales de la moda y la perfumería. Y lo más interesante será ver cómo reaccionan ellos mismos en las ruedas de prensa. ¿Hablarán abiertamente de su pasado? ¿Será un tema incómodo o lo abordarán con profesionalismo y quizá hasta con algo de humor? La expectativa es altísima. En resumen, la noticia del 16 de octubre de 2025 es que Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Pájaro Soñador, lanzarán una línea de fragancias de autor. Lo que comenzó como un proyecto secreto durante su relación, ha sido retomado por inversores que vieron el potencial comercial de su legado juntos. Esta incursión en el mundo de la perfumería promete ser un evento mediático de gran magnitud, que resonará tanto en el mundo del espectáculo como en el de la moda y el lujo. Así que, mis queridos seguidores, esta es la bomba que teníamos para hoy. Una noticia que nos demuestra que en el mundo del entretenimiento, las sorpresas nunca terminan y las historias de amor, incluso cuando terminan,
pueden dejar un legado inesperado y fascinante. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Creen que esta línea de fragancia será un éxito? ¿Les gustaría oler como Can-Yaman o The Method de Mir? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme sus reflexiones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que son fans de Can-Yaman y de Method de Mir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias. Gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!